Puerto Gaitán, Meta, territorio de río, sabana y encuentro. Allí, entre los árboles, caminos de tierra y comunidades vivas, se celebró uno de los encuentros más importantes para los pueblos indígenas de Colombia. Del 2 al 7 de julio de 2025, este municipio del Llano fue sede del 11º Congreso Nacional de la Organización Indígena de Colombia, ONIC. Un saludo con toda la fuerza, honorables congresistas de esta granua loca, denominada Organización Nacional Indígena de Colombia, a los propios y a los visitantes. Gracias, 1, 2 y 3 veces gracias por recibirnos con la mayor hospitalidad en estas tierras de ensueño, en estas tierras tan hermosas. Más de 5.000 delegados y delegadas, provenientes de 29 departamentos y cerca de 80 pueblos originarios, se reunieron para construir juntos una nueva etapa. Para nosotros es un placer recibirlos. Conozco el gran esfuerzo que hicieron las distintas regionales de la nuestra macro, del esfuerzo que ustedes han hecho para llegar acá. Es lejos, sí, pero creo que la historia estaba en deuda con todos nosotros de atenderlos y de recibirlos, pero sobre todo de mandatar. Para nosotros es un honor, para nosotros es grato atenderlos. Hecho con el mayor compromiso, con el mayor sentimiento de gratitud hacia los pueblos indígenas de Colombia. Cuando uno es elegido, siempre queda una deuda. Queda uno con la satisfacción de que quiso trabajar mucho, quiso hacer mucho, y quedan con la tristeza de que no alcanzó a hacer todo lo que uno quería hacer. Eso quiere decir que es un movimiento que la gente lo quiere, es una organización que la gente lo busca, es una organización en que la gente se siente representada, se siente identificada y respalda en su organización, y por ello es que participan de manera activa, de manera masiva, cruzando valles, montañas y ríos en medio de tantas lluvias. Ha habido derrumbes en las carreteras y la gente así se ha estado cruzando, digamos, las carreteras para llegar hasta esta parte, el centro de Colombia. Para algunos ya es el otro extremo, porque claro, vienen desde Nariño, vienen desde el Putumayo, desde el Amazonas, desde la Guajira, ¿cierto? Es otra parte extrema de Colombia, y esto da mucha satisfacción y mucha alegría de poder contar con la gente tan comprometida, de la gente tan alegre participando en este Congreso Nacional. Nosotros como Pueblo Muisca tuvimos un desplazamiento desde la ciudad de Bogotá, donde estuvimos nos reuniendo, cada pueblo fuimos recogiéndonos desde Chía, desde Cota, desde Sesquilé, hasta llegar a lo que es Bogotá con los territorios de Suba y Bosa. Desde ahí venimos en hermandad como Pueblo Muisca, en unidad, fortaleciéndonos y también exigiendo varias cosas acá en lo que es el Congreso. Como Pueblo Muisca, tristemente se desconoce que todavía seguimos existiendo. Cuando se habla de Bogotá, cuando se habla de la capital de Colombia, se desconoce que todavía hay un pueblo indígena raizal del territorio. Lo que hace y lo que evidencia es que se desconozcan las luchas que tenemos en el territorio de Bogotá.
Durante estos días se vivieron momentos profundos, llenos de fuerza espiritual. Los pueblos trajeron sus ritos ancestrales, sus danzas tradicionales, sus tejidos, cantos, tambores y medicinas. La unión histórica, porque este planeta es una patrimonio madre muy poderosa. Madre tierra es lo que está pidiendo. Y así vamos. Gracias, pueblo. El Congreso fue un tejido vivo de culturas que siguen resistiendo, que siguen creando, que siguen caminando. La palabra sagrada guió las decisiones, el fuego ancestral encendió el pensamiento y las voces de los mayores abrieron los caminos de reflexión. Bueno, el Congreso tiene 10 mesas importantes de gobierno, de territorio, de autonomía, justicia, distintas mesas. Y pues de allí es que saldrán los mandatos para los próximos 4 años del gobierno de la ONIC. Nosotros estamos participando particularmente en la mesa de buen vivir y economías propias porque estamos convencidos de que el derecho al desarrollo y las economías propias son vitales para que los pueblos indígenas alcancen esos derechos que tanto reivindican permanentemente. Estamos en un espacio de comunicación donde queremos hablar y fortalecer lo que pasa en este tema de las comunicaciones para los pueblos indígenas. Evidenciamos varias problemáticas donde sabemos que la comunicación todavía no tiene el rol que se merece. La importancia que nosotros como comunicadores le estamos dando a los pueblos indígenas. Empezamos a formar a nuestros propios comunicadores para que sean los mismos pueblos indígenas los que comuniquen. Uno de los momentos centrales fue la elección del nuevo Consejo Mayor de Gobierno Propio 2025-2029. Un equipo paritario compuesto por 10 líderes de diferentes regiones y pueblos. Este equipo será el encargado de liderar las acciones políticas, territoriales y organizativas de la ONIC durante los próximos 4 años. Seguimos con Macronorte, Consejería de Territorio. Nos ponen a la César Orlenis, presidente Consieri. Muchas gracias, secretario. Sometemos a votación de la plenaria la designación de Navayora Arlenis Alvarado de Queyú como próxima consejera de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la ONIC. Levanten las escarapelas los delegados y delegadas. Invitamos que se sienten, por favor, para mirar acá claramente quién no está de acuerdo. Además, el Congreso definió sus ejes de acción estratégicos: fortalecer el gobierno propio en la salud, educación, justicia y ordenamiento territorial, consolidar las economías propias que respetan la madre tierra y el conocimiento ancestral, defender el territorio frente a amenazas extractivas y conflictos armados, y construir la paz desde los pueblos con justicia, reparación y verdad. Pero la palabra final la tuvieron los pueblos, con su autonomía, su pensamiento y su decisión de caminar unidos. El 11º Congreso fue un canto a la vida, una reafirmación de que los pueblos indígenas no son parte del pasado, son presente y son futuro.